¿Sabías que en la antigua Grecia una sola mujer convenció a Alejandro Magno de quemar uno de los palacios más magníficos del mundo conocido? No era una reina, ni una guerrera, ni siquiera una ciudadana. Era una prostituta. Y eso es solo el comienzo de una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el mundo antiguo. Olvídate de todo lo que crees saber sobre la prostitución en la historia. En la Grecia clásica, estas mujeres no se escondían en las sombras. Eran las influencers de su época. Movían fortunas que harían palidecer a millonarios actuales. Asesoraban a políticos. Inspiraban obras de arte que hoy están en los mejores museos del mundo. Y algunas incluso alteraron el curso de la historia occidental. Imagínate por un momento que pudieras viajar en el tiempo, específicamente al año 350 a.C. Llegas al puerto del Pireo, en Atenas, y lo que ves te deja sin aliento. Barcos repletos de comerciantes de todo el Mediterráneo, templos que brillan como joyas bajo el sol, y en las calles, mujeres vestidas con túnicas de seda que cuestan más que una casa, llevando joyas que provocarían guerras, rodeadas de filósofos, políticos y artistas que compiten por su atención. Estas no son las prostitutas que conocemos de los libros de historia. Son las hetairas, mujeres que podían comprarse islas enteras, que financiaban expediciones militares, que tenían bibliotecas más grandes que las de muchas ciudades y cuyas opiniones podían hacer que un senado cambiara de decisión. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Coexistían con otro mundo completamente diferente, el de las pornai, mujeres atrapadas en un sistema que las convertía en mercancía humana, trabajando en condiciones que hoy nos horrorizarían, pero que generaban tanto dinero que ciudades enteras dependían económicamente de ellas. Durante los próximos minutos vamos a sumergirnos en este mundo de contrastes extremos, donde el sexo no era solo placer, sino poder político, arte, religión y supervivencia. Te voy a contar historias que van a parecer sacadas de una película de Hollywood, pero que están documentadas por historiadores como Heródoto, Plutarco y Ateneo. Y te adelanto algo que te va a sorprender. Muchos de los conceptos sobre sexualidad, feminismo y libertad que creemos modernos ya existían hace 2500 años en Grecia, solo que de maneras que nunca hubieras imaginado. Para entender verdaderamente la prostitución en la antigua Grecia, primero necesitamos sumergirnos en el contexto social de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. No estamos hablando de un país unificado como los conocemos hoy, sino de un mosaico de más de 1000 ciudades-estado, cada una con sus propias leyes, dioses, costumbres y, por supuesto, su propia relación con la sexualidad. Imagínate un mundo donde Atenas, con sus 250.000 habitantes, era considerada una metrópolis gigantesca, donde Esparta, con apenas 20.000 ciudadanos, podía aterrorizar a medio Mediterráneo con su disciplina militar, donde Corinto controlaba rutas comerciales que generaban fortunas equivalentes a billones de dólares actuales. Cada una de estas ciudades tenía una visión completamente diferente sobre el sexo, el poder y el lugar de las mujeres en la sociedad. La cronología es crucial para entender esta historia. Hablamos principalmente de 3 períodos. La época arcaica, 800 a 480 a.C., donde se establecieron las bases legales de la prostitución. La época clásica, 480 a 323 a.C., la edad dorada de las hetairas más famosas, y la época helenística, 323 a 146 a.C., cuando estas prácticas se extendieron por todo el mundo conocido gracias a las conquistas de Alejandro. Pero aquí viene algo que te va a hacer repensar todo lo que sabes sobre las sociedades patriarcales. Mientras las mujeres respetables vivían prácticamente como prisioneras en sus hogares, un grupo selecto de prostitutas de élite gozaba de una libertad que no volvería a existir hasta el siglo XX. Podían poseer propiedades, viajar libremente, educarse, participar en debates intelectuales e incluso influir en decisiones políticas.
La sociedad griega estaba estratificada de manera rigurosa, y la prostitución reflejaba perfectamente esta jerarquía. En la cima estaban los ciudadanos libres, hombres nacidos en la ciudad, únicos con derecho al voto y a participar en la política. Debajo, los metecos, extranjeros residentes que podían comerciar pero no votar. En la base, los esclavos, que representaban entre un 30% y un 40% de la población total. Las mujeres, independientemente de su clase social, estaban legalmente subordinadas a los hombres, primero a sus padres, luego a sus maridos, y si enviudaban, a sus hijos varones. Pero la prostitución creaba una categoría aparte, un limbo legal donde algunas mujeres podían operar con una autonomía impensable para las esposas de ciudadanos. Esto generaba tensiones fascinantes. Por un lado, una esposa de un político ateniense no podía salir de casa sin permiso, no podía manejar dinero más allá del presupuesto doméstico, y definitivamente no podía participar en conversaciones intelectuales con hombres. Por otro lado, una hetaira exitosa podía cenar con Péricles, el hombre más poderoso de Atenas, debatir filosofía con Sócrates y al día siguiente financiar la construcción de un templo. Uno de los momentos más fascinantes en la historia de la prostitución griega ocurrió en el año 594 a.C., cuando Solón, el gran legislador ateniense, tomó una decisión que cambiaría para siempre la estructura social de Grecia. Legalizó completamente la prostitución y estableció burdeles estatales. Pero Solón no era un libertino. Era un pragmático genial que entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana. Si no canalizas los instintos sexuales de manera organizada, van a encontrar salida de formas mucho más destructivas. Su razonamiento era brillante en su simplicidad. Si los jóvenes atenienses tenían acceso fácil y barato al sexo, no andarían seduciendo a las esposas de otros ciudadanos, violando a esclavas domésticas, o, peor aún, corrompiendo a los hijos de familias respetables. Los dicterion, los burdeles estatales de Solón, eran establecimientos austeros pero funcionales. Ubicados estratégicamente en barrios como el Kerameikos, cerca del puerto y las murallas, donde convergían marineros, soldados, comerciantes y trabajadores. Los dicterion, los burdeles estatales de Solón, eran establecimientos austeros pero funcionales. Ubicados estratégicamente en barrios como el Kerameikos, cerca del puerto y las murallas, donde convergían marineros, soldados, comerciantes y trabajadores. El precio estándar era un óbolo, exactamente lo mismo que costaba un pan o una copa de vino, deliberadamente accesible para cualquier trabajador. Pero aquí viene lo realmente interesante. Solón no solo pensó en los hombres, también estableció un sistema de protección básica para las trabajadoras, algo revolucionario para la época. Los proxenetas debían registrarse, las mujeres recibían atención médica básica y había regulaciones sobre horarios y condiciones de trabajo. En la mentalidad griega, el sexo no era solo un acto físico, estaba profundamente conectado con lo divino. Afrodita, la diosa del amor, no era una figura marginal, sino una de las 12 deidades principales del Olimpo. Y su culto incluía en muchas ciudades formas ritualizadas de sexualidad sagrada. El caso más documentado es el de Corinto, donde el templo de Afrodita en la Acrópolis supuestamente empleaba a 1000 hieródulas, mujeres sagradas que ofrecían sus cuerpos como parte del culto religioso. Los ingresos generados no solo financiaban el mantenimiento del templo, sino también obras públicas, festivales y hasta la defensa de la ciudad. Esto creaba una paradoja fascinante. El mismo acto que en un contexto secular podía ser visto como degradante, en un contexto religioso se convertía en sagrado. Las hieródulas no eran consideradas prostitutas en el sentido tradicional, sino intermediarias entre los mortales y lo divino, canales a través de los cuales los hombres podían acceder a la bendición de la diosa del amor. Ahora, antes de seguir, tengo que contarte algo que me dejó completamente sorprendido cuando comencé a investigar este tema.
Durante casi 2000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIX, los historiadores cristianos deliberadamente ocultaron o distorsionaron la verdadera dimensión de la prostitución en Grecia. ¿Por qué? Porque desafiaba completamente la narrativa cristiana sobre la sexualidad. Imagínate, ¿cómo explicar a una sociedad medieval que consideraba el sexo fuera del matrimonio como pecado mortal que una de las civilizaciones más admiradas de la historia había elevado a las prostitutas a la categoría de celebridades? No fue hasta que arqueólogos como Heinrich Schliemann comenzaron a desenterrar Pompeya y Herculano en el siglo XIX que el mundo occidental redescubrió la verdadera extensión y complejidad de la sexualidad en la antigüedad. Y aún hoy, muchos libros de texto escolares presentan una versión edulcorada de esta realidad. En el escalón más bajo de la jerarquía de la prostitución griega se encontraban las pornai, palabra que literalmente significa las vendidas y que dio origen al término moderno pornografía. Pero no te dejes engañar por esta etimología aparentemente simple. La vida de las pornai era infinitamente más compleja y variada de lo que sugiere esta traducción. La mayoría de las pornai eran esclavas, pero no todas llegaron a esa condición por las mismas vías. Algunas habían sido capturadas en las constantes guerras que asolaban el mundo griego. Cuando una ciudad era conquistada, las mujeres jóvenes y atractivas eran sistemáticamente separadas del resto de prisioneros y vendidas a traficantes especializados. Otras habían sido vendidas por sus propias familias. En tiempos de hambruna o crisis económica, no era raro que padres desesperados vendieran a sus hijas para que el resto de la familia pudiera sobrevivir. Pero también había un tercer grupo, quizás el más interesante desde el punto de vista sociológico. Mujeres libres que habían elegido la prostitución como alternativa al matrimonio. Piénsalo, para una mujer sin dote en la antigua Grecia las opciones eran extremadamente limitadas. Podías convertirte en una carga para tu familia, mendigar en las calles o venderte como esclava doméstica. La prostitución, por duro que fuera, al menos ofrecía la posibilidad de independencia económica. Los burdeles griegos, lejos de ser los antros sórdidos que podríamos imaginar, eran establecimientos comerciales relativamente organizados. Los mejores, ubicados en barrios como el Kerameikos ateniense, eran casas de 2 plantas con patios internos, decoradas con frescos eróticos y equipadas con todas las comodidades de la época. Baños, cocinas, pequeños altares a Afrodita. Una pornai típica comenzaba su jornada al amanecer con rituales de purificación, baños con agua perfumada con hierbas aromáticas, aplicación de maquillajes elaborados que incluían plomo blanco para blanquear la piel y antimonio para resaltar los ojos. El vestuario era distintivo, túnicas ligeras, a menudo transparentes, de colores brillantes que las distinguían inmediatamente de las esposas respetables, que vestían colores apagados. Durante el día, las pornai no solo atendían clientes, muchas desarrollaron habilidades complementarias. Algunas aprendieron a tocar instrumentos musicales, otras se especializaron en danzas eróticas. Algunas incluso aprendieron a leer y escribir, lo que las hacía más valiosas para clientes educados que buscaban conversación además de sexo. Los precios variaban enormemente según la ubicación, el aspecto físico y las habilidades especiales de cada mujer. Una pornai promedio cobraba entre 1 y 3 óbolos por encuentro, pero las más atractivas o talentosas podían cobrar hasta un dracma, especialmente a clientes extranjeros acaudalados. Los proxenetas, llamados pornotropoi en griego, eran una mezcla fascinante de empresarios, protectores y explotadores. Los mejores eran verdaderos hombres de negocios que entendían que su éxito dependía del bienestar de sus trabajadoras. Invertían en su apariencia, las protegían de clientes violentos y las ayudaban a desarrollar habilidades que aumentaran su valor de mercado. Tenemos documentado el caso de Nicareta, una proxeneta del siglo IV a.C. que operaba como una especie de talent scout moderna. Viajaba por las islas griegas buscando niñas huérfanas o familias en crisis económica. Les ofrecía educación,
entrenamiento en artes como música y danza, y después de varios años de preparación, las introducía gradualmente en el mundo de la prostitución de élite. El sistema legal era sorprendentemente detallado. En Atenas, los proxenetas debían pagar una licencia anual, mantener registros de sus trabajadoras y cumplir con regulaciones sanitarias básicas. Las propias pornai estaban sujetas al pornicón telos, un impuesto especial que, paradójicamente, las reconocía como contribuyentes legítimas al Estado. Contrariamente a lo que podríamos pensar, la esclavitud en la prostitución griega no era necesariamente un destino permanente. El sistema legal permitía que las esclavas compraran su libertad, y algunas pornai exitosas lograban acumular suficiente dinero para hacerlo. El caso más documentado es el de Neera, una pornai que se convirtió en el centro de uno de los juicios más famosos de la Atenas del siglo IV a.C. Nacida esclava, fue comprada en su adolescencia por dos hombres que la entrenaron como hetaira de lujo. Después de varios años, logró que un admirador pagara su libertad. Más tarde se casó y vivió como una ciudadana respetable durante décadas, hasta que un enemigo político de su marido la acusó de fraude legal. El juicio de Neera, documentado en detalle por el orador Demóstenes, nos ofrece una ventana fascinante a la complejidad social de estos temas. Por un lado, la acusación argumentaba que una exprostituta no podía jamás convertirse en una esposa legítima. Por otro, la defensa sostenía que la redención personal y la transformación social eran posibles para cualquiera. En 1922, arqueólogos británicos que excavaban en Atenas hicieron un descubrimiento que revolucionó nuestra comprensión de la prostitución griega. Encontraron lo que claramente había sido un burdel de lujo del siglo V a.C., completo con frescos eróticos, habitaciones privadas y, lo más sorprendente de todo, una biblioteca. Sí, has leído bien. Una biblioteca. Con más de 200 rollos de papiro que incluían obras de poesía, filosofía, medicina e historia. Esto desafió completamente la imagen tradicional de los burdeles como lugares de ignorancia y degradación. Evidentemente, al menos algunos de estos establecimientos funcionaban como una especie de salones culturales, donde el sexo era solo una parte de una experiencia mucho más amplia. Este descubrimiento confirmó algo que los historiadores habían sospechado por décadas. La línea entre pornai y hetairas era mucho más fluida de lo que sugieren los textos antiguos. Muchas mujeres que comenzaron en burdeles comunes desarrollaron suficiente educación y sofisticación como para ascender en la jerarquía social. La palabra hetaira significa literalmente compañera, y esta etimología es clave para entender su verdadero estatus social. Las hetairas no eran simplemente prostitutas caras. Eran mujeres que habían transformado su sexualidad en una forma de poder cultural, económico y político. A diferencia de las pornai, que generalmente trabajaban en burdeles bajo la supervisión de proxenetas, las hetairas operaban como empresarias independientes. Tenían sus propias casas, a menudo lujosas, donde recibían a clientes selectos. Pero más importante aún, desarrollaron una identidad profesional que iba mucho más allá del sexo. Eran músicas, poetisas, conversadoras brillantes, asesoras políticas informales y mecenas del arte. El proceso para convertirse en hetaira de élite era largo y complejo. Muchas comenzaron como pornai prometedoras que fueron adoptadas por hetairas establecidas que las entrenaron durante años. Este entrenamiento incluía música, especialmente lira y aulos, danza, poesía, retórica y lo que podríamos llamar artes sociales. Cómo mantener conversaciones inteligentes con hombres educados, cómo navegar la compleja política de las élites griegas, cómo presentarse en público con elegancia y sofisticación. Para entender el verdadero poder de las hetairas, necesitamos entender los simposios, esas fiestas privadas que eran el verdadero centro de poder en la sociedad griega. Los simposios no eran simplemente fiestas para beber. Eran reuniones donde se tomaban decisiones políticas, se forjaban alianzas comerciales,
se discutían ideas filosóficas y se creaban las redes sociales que determinaban el futuro de las ciudades-estado. Y las hetairas eran las anfitrionas no oficiales de estos eventos. Una hetaira exitosa no solo proporcionaba entretenimiento sexual, orquestaba toda la experiencia social. Seleccionaba la música, dirigía las conversaciones, mediaba en disputas y a menudo aportaba sus propias perspectivas a los debates intelectuales. Imagínate una típica noche en casa de una hetaira de élite en Atenas, digamos en el año 440 a.C. La casa está iluminada con docenas de lámparas de aceite perfumado. Los invitados incluyen senadores, generales, filósofos, artistas, comerciantes ricos. La hetaira, vestida con una túnica de seda importada de Asia Menor, con joyas que valen más que una casa típica, no solo participa en las conversaciones, sino que las dirige. Durante estas noches se decidían cosas como qué políticas adoptar hacia otras ciudades, qué filósofos merecían patrocinio, qué artistas deberían recibir comisiones importantes. Las hetairas, a través de su influencia sobre los hombres poderosos que las visitaban, tenían un impacto real en la dirección política y cultural de Grecia. Ninguna figura ilustra mejor el poder potencial de las hetairas que Aspasia de Mileto, la compañera de Pericles y probablemente la mujer más influyente en la Atenas del siglo V a.C. Su historia es tan fascinante que algunos historiadores han sugerido que las narrativas tradicionales sobre su vida fueron deliberadamente minimizadas por autores posteriores que no podían aceptar que una prostituta hubiera tenido tanto poder real. Aspasia llegó a Atenas desde Mileto, una próspera ciudad jonia, probablemente en la década de 450 a.C. Era extraordinariamente educada para los estándares de la época. Hablaba varios dialectos griegos, conocía poesía homérica de memoria, estaba versada en filosofía jonia, y tenía conocimientos de matemáticas y astronomía que impresionaron incluso a hombres como Anaxágoras. Cuando conoció a Pericles, él era ya el hombre más poderoso de Atenas, pero estaba atrapado en un matrimonio político sin amor. La conexión entre ambos fue inmediata y profunda. No solo se convirtieron en amantes, sino en socios intelectuales. Aspasia comenzó a organizar reuniones en su casa donde los principales intelectuales de Atenas venían a debatir ideas. Estas reuniones se convirtieron en legendarias. Sócrates era un asistente regular y más tarde reconocería públicamente que Aspasia le había enseñado retórica. Anaxágoras, el famoso filósofo natural, consideraba a Aspasia como su igual intelectual. Incluso Platón, que generalmente tenía una visión muy negativa de las mujeres, escribió con respeto sobre su inteligencia. Pero el verdadero poder de Aspasia se manifestó en su influencia sobre la política ateniense. Pericles, que anteriormente había sido conocido por su frialdad calculadora, comenzó a mostrar un interés mucho mayor por temas culturales y filosóficos después de conocerla. Algunos historiadores sugieren que el programa de construcción que creó el Partenón y otros monumentos icónicos fue influenciado por las ideas estéticas de Aspasia. Naturalmente, tanto poder en manos de una mujer, y especialmente una hetaira, generó enormes controversias. Los enemigos políticos de Pericles la atacaban constantemente, no solo por su estatus como hetaira, sino por su origen extranjero y por la influencia que ejercía sobre el líder ateniense. En 432 a.C. fue formalmente acusada de impiedad por Hermipo, un poeta cómico que era enemigo político de Pericles. La acusación específica era que había corrompido a las mujeres atenienses organizando encuentros donde se discutían ideas impropias para el sexo femenino, y que había influenciado a Pericles para adoptar políticas religiosas heterodoxas. El juicio se convirtió en una sensación pública. Pericles, que nunca había mostrado emociones en público, rompió a llorar mientras defendía a Aspasia ante el tribunal.
Su defensa se centró no solo en la inocencia legal de las acusaciones, sino en el valor de la libertad intelectual y el derecho de las personas talentosas, independientemente de su género o origen, a contribuir a la vida cultural ateniense. Aspasia fue absuelta, pero la experiencia la marcó profundamente. Después de la muerte de Pericles en 429 a.C., durante la plaga de Atenas, se retiró gradualmente de la vida pública, aunque siguió manteniendo un salón intelectual hasta su muerte. Si Aspasia representa el poder intelectual de las hetairas, Friné de Tespias encarna su influencia sobre el arte y la cultura. Su verdadero nombre era Mnesarete, pero la apodaban Friné, Sapo, por su tez amarillenta, un nombre que irónicamente se convirtió en sinónimo de belleza perfecta en todo el mundo griego. Friné llegó a Atenas en la década de 370 a.C. Desde Tespias, una pequeña ciudad beocia famosa por sus hermosas mujeres. Era extraordinariamente atractiva, pero también inteligente y ambiciosa. En lugar de conformarse con ser una hetaira más, decidió convertirse en una marca viviente de belleza y sofisticación. Su estrategia fue brillante. En lugar de aceptar a cualquier cliente que pudiera pagar sus servicios, se hizo extremadamente selectiva. Rechazaba a hombres ricos pero vulgares, prefiriendo artistas, filósofos y políticos cultivados, incluso si pagaban menos. Esto creó un aura de exclusividad que paradójicamente aumentó enormemente su valor de mercado. El punto de inflexión en su carrera llegó cuando conoció a Praxíteles, generalmente considerado el mejor escultor de su generación. Praxíteles estaba trabajando en una comisión para un templo de Afrodita en Cnido, pero estaba insatisfecho con todos los modelos que había probado. Cuando conoció a Friné, supo inmediatamente que había encontrado su inspiración. La escultura que resultó de esta colaboración, la Afrodita de Cnido, fue mucho más que una obra de arte. Fue una revolución cultural. Por primera vez en la historia del arte griego, una diosa era representada completamente desnuda. Y no solo desnuda, sino en un momento de vulnerabilidad íntima, como si acabara de salir del baño. La escultura causó una controversia inmensa. Los conservadores religiosos argumentaban que mostrar a una diosa desnuda era un sacrilegio. Los moralistas sociales sostenían que promovería la licencia sexual. Los críticos de arte tradicionalistas insistían en que violaba todas las convenciones estéticas establecidas, pero el público respondió de manera completamente diferente. Cuando la estatua fue instalada en Cnido, la ciudad se convirtió en uno de los destinos turísticos más populares del mundo griego. Barcos llenos de visitantes llegaban diariamente solo para ver la famosa Afrodita. La ciudad construyó un templo circular especial para albergarla, con ventanas que permitían verla desde todos los ángulos. Los ingresos del turismo transformaron Cnido de un puerto menor en una ciudad próspera. Más importante aún, la escultura estableció un nuevo estándar de belleza femenina que influenciaría el arte occidental durante los siguientes 2 milenios. Las copias proliferaron por todo el Mediterráneo y cada región desarrolló sus propias variaciones del tema. Pero la fama de Friné también atrajo problemas. En 350 a.C. fue acusada de impiedad por Eutías, un orador rival que argumentaba que sus representaciones desnudas habían corrompido la moral pública. El juicio se convirtió en uno de los eventos más espectaculares de la historia legal ateniense. Friné contrató a Hipérides, uno de los mejores oradores de su generación, para su defensa. Hipérides construyó una defensa brillante que combinaba argumentos legales, filosóficos y estéticos. Argumentó que la belleza era un regalo de los dioses, que el arte tenía el derecho de representar la verdad divina y que perseguir a Friné era equivalente a perseguir a la propia Afrodita. Pero cuando se dio cuenta de que el jurado no estaba siendo convencido por sus argumentos, Hipérides decidió tomar una medida desesperada y dramática. En medio de su alegato final, se acercó a Friné y de un movimiento rápido le quitó la túnica, dejándola completamente desnuda ante el tribunal. El efecto fue electrizante.
Los jueces, confrontados con la belleza que había inspirado la famosa escultura, quedaron mudos de asombro. Hipérides aprovechó el momento para su alegato final. ¿Cómo pueden condenar a alguien en quien los dioses han puesto su propia belleza? ¿Cómo puede ser impía una mujer que es claramente bendecida por Afrodita misma? El jurado votó inmediatamente por la absolución, pero la historia no terminó ahí. El espectáculo había sido tan dramático que se convirtió en legendario. Artistas posteriores crearon pinturas del momento. Dramaturgos escribieron obras sobre el juicio, y la anécdota se contaba en simposios por todo el mundo griego. Aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva sobre el poder económico real de las hetairas más exitosas. Los historiadores tradicionales han tendido a minimizar este aspecto. Pero cuando analizas los registros financieros que han sobrevivido, te das cuenta de que estamos hablando de fortunas absolutamente masivas. Phryné, por ejemplo, se hizo tan rica que en 336 a.C. ofreció pagar de su propio bolsillo la reconstrucción completa de las murallas de Tebas, que habían sido destruidas por Alejandro Magno. Estamos hablando de un proyecto que habría costado millones de dólares en términos actuales. Los tebanos rechazaron la oferta por orgullo, pero el hecho de que pudiera hacerla nos dice algo increíble sobre su riqueza. Y Phryné no era única. Tenemos registros de hetairas que poseían flotas comerciales, que financiaron expediciones de colonización, que compraron islas enteras. Lamia de Atenas, hetaira del siglo III a.C., era tan rica que cuando Demetrio Poliorcetes, uno de los sucesores de Alejandro, necesitó. En el mundo griego, la línea entre lo sagrado y lo profano era mucho más difusa de lo que podríamos imaginar desde nuestra perspectiva moderna. Los templos de Afrodita no eran solo lugares de oración. Eran centros económicos, culturales y sociales que operaban con una lógica completamente diferente a la que conocemos hoy. El templo más famoso era sin duda el de Afrodita en Corinto, ubicado en la cima del Acrocorinto, una montaña de 575 metros que dominaba la ciudad y el istmo que conecta el Peloponeso con el resto de Grecia. Desde esta posición estratégica, el templo no solo tenía una vista espectacular del Golfo de Corinto, sino que controlaba visualmente una de las rutas comerciales más importantes del Mediterráneo. Según Estrabón, el geógrafo del siglo I a.C., el templo empleaba a más de 1000 hieródulas, mujeres sagradas que combinaban funciones religiosas con servicios sexuales. Pero estos números han sido debatidos por historiadores modernos, algunos de los cuales sugieren que Estrabón pudo haber exagerado basándose en fuentes poco confiables. Sin embargo, incluso si los números reales fueran la mitad o un cuarto de lo que reporta Estrabón, estamos hablando de una operación masiva. Imagínate una institución que empleaba a cientos de mujeres, que tenía su propia administración, sus propios sistemas de seguridad, sus propios protocolos médicos, y que generaba suficientes ingresos como para mantener uno de los templos más magníficos del mundo antiguo. La prostitución sagrada en Corinto operaba bajo una lógica teológica específica. Afrodita no era solo la diosa del amor romántico, era la diosa de toda forma de fertilidad y creatividad vital. En la mentalidad griega, el acto sexual era una forma de participar en el poder creativo divino, una manera de conectarse directamente con las fuerzas que generaban vida y renovación en el universo. Los clientes que visitaban el templo no eran simplemente hombres buscando placer sexual, eran devotos participando en un ritual religioso. Pagaban una ofrenda al templo, purificaban sus cuerpos con baños rituales, hacían oraciones específicas a Afrodita, y solo entonces eran introducidos a las hieródulas. Las propias hieródulas pasaban por procesos de consagración complejos. Muchas habían sido dedicadas al templo por sus familias cuando eran niñas, a menudo como cumplimiento de votos religiosos o en gratitud por favores recibidos de la diosa. Otras llegaban como esclavas, pero una vez consagradas, adquirían un estatus especial que las elevaba por encima de las prostitutas seculares.
El entrenamiento de una hieródula incluía no solo técnicas sexuales, sino también educación religiosa, música sagrada, danzas rituales y conocimientos básicos de medicina herbaria y anticoncepción. Muchas desarrollaron reputaciones como sanadoras espirituales, consejeras en asuntos amorosos, o incluso como oráculos menores que podían interpretar los deseos de Afrodita. Los ingresos generados por la prostitución sagrada eran verdaderamente masivos, y tenemos suficiente documentación como para hacer estimaciones razonablemente precisas. Un cliente típico pagaba entre 10 y 50 dracmas por una sesión con una hieródula, dependiendo de la duración, la complejidad de los rituales involucrados y el estatus particular de la mujer. Para poner esto en perspectiva, un artesano calificado ganaba aproximadamente 1 dracma por día de trabajo. Un soldado hoplita recibía 1 dracma por día durante las campañas militares. Esto significa que una sola sesión con una hieródula costaba entre 1 semana y 2 meses de salario para un trabajador típico. Pero los verdaderos ingresos venían de los clientes ricos, comerciantes internacionales, comandantes militares, políticos de ciudades vecinas y especialmente extranjeros que visitaban Corinto por negocios. Para estos clientes, el templo ofrecía experiencias elaboradas que podían durar varios días e incluir no solo servicios sexuales, sino también ceremonias religiosas privadas, banquetes sagrados y rituales de purificación especiales. Un comerciante rico podría pagar fácilmente 500 dracmas o más por una experiencia completa que incluía alojamiento en los edificios del templo, comidas preparadas según prescripciones religiosas específicas, acceso a los santuarios interiores normalmente vedados al público, y la compañía exclusiva de las hieródulas más experimentadas. Chipre, considerada el lugar de nacimiento de Afrodita según la mitología griega, tenía sus propias tradiciones únicas de prostitución sagrada. El templo principal en Pafos no solo atraía peregrinos de todo el Mediterráneo oriental, sino que había desarrollado una teología sofisticada que integraba elementos griegos, fenicios y locales. Una de las características más interesantes del culto chipriota era la práctica de la prostitución temporal. Mujeres casadas de familias respetables durante ciertos festivales anuales servían temporalmente como hieródulas. No era considerado adulterio ni degradación, sino un acto de piedad religiosa que traería bendiciones sobre sus matrimonios y familias. Esta práctica generaba dinámicas sociales fascinantes. Durante los festivales de Afrodita, las jerarquías sociales normales se suspendían parcialmente. Una esposa de senador podría servir como hieródula durante 1 semana, atendiendo a comerciantes, soldados o incluso esclavos ricos, sin que esto afectara su estatus social una vez terminado el festival. Los registros del templo de Pafos, algunos de los cuales han sobrevivido en inscripciones, muestran que estas participantes temporales a menudo hacían donaciones significativas al templo, sugiriendo que la experiencia era vista como profundamente gratificante, tanto espiritual como personalmente. Algunos historiadores modernos, especialmente desde la década de 1980, han cuestionado si la prostitución sagrada, tal como la describieron autores antiguos como Heródoto y Estrabón, realmente existió en la forma que ellos reportaron. Algunos académicos argumentan que estos autores, escribiendo desde perspectivas culturales específicas, pudieron haber malinterpretado rituales de fertilidad complejos o prácticas matrimoniales locales. La arqueóloga Julia Asante, por ejemplo, ha argumentado que mucho de lo que los griegos interpretaron como prostitución sagrada eran en realidad rituales de matrimonio sagrado, ceremonias de iniciación sexual o prácticas religiosas que involucraban sexualidad simbólica más que literal. Sin embargo, la evidencia arqueológica de sitios como Corinto, Pafos y Éfeso sugiere que, independientemente de los detalles específicos de cómo funcionaban estos rituales, definitivamente involucraban intercambios sexuales comercializados dentro de contextos religiosos,
Las grandes cantidades de dinero que fluían hacia estos templos, los elaborados sistemas administrativos que desarrollaron y la prominencia arquitectónica de estos sitios, todo apunta hacia operaciones comerciales reales y significativas. En 1988, arqueólogos trabajando en el sitio del antiguo templo de Afrodita en Corinto hicieron un descubrimiento que proporcionó evidencia física directa de la prostitución sagrada. Encontraron lo que claramente había sido un complejo de habitaciones privadas dentro del recinto del templo, cada una equipada con camas, altares pequeños dedicados a Afrodita y sistemas de drenaje sofisticados. Pero lo más fascinante fueron los grafiti encontrados en las paredes. Escritos en varios dialectos griegos y en lenguas extranjeras, incluían no solo los típicos mensajes sexuales que podrías esperar, sino también oraciones elaboradas a Afrodita, poemas de amor, e incluso lo que parecen ser contratos comerciales detallando pagos específicos por servicios rituales particulares. Uno de los grafiti más intrigantes, escrito en dialecto corintio del siglo IV a.C., dice: Hermócrates de Siracusa ofreció 100 dracmas por 7 noches de ritual sagrado con Cleotis la hieródula, para obtener la bendición de Afrodita en su matrimonio con Antíope. Que la diosa sea testigo de esta ofrenda y otorgue fertilidad a esta unión. Este tipo de evidencia confirma que al menos algunos aspectos de la prostitución sagrada funcionaban exactamente como describieron los autores antiguos, como transacciones comerciales complejas integradas dentro de marcos religiosos genuinos. Atenas, como centro intelectual y político del mundo griego, desarrolló el sistema de prostitución más complejo y estratificado de toda Grecia. La ciudad no solo albergaba todos los tipos de prostitución existentes, desde burdeles estatales básicos hasta hetairas de élite internacional, sino que también se convirtió en el lugar donde se debatían las implicaciones filosóficas, legales y sociales de estas instituciones. El Kerameikos, el barrio de los alfareros situado al noroeste de la ciudad, se había convertido en el centro de la industria del sexo ateniense. Aquí coexistían los dicterion de Solón con establecimientos privados más sofisticados, casas de hetairas independientes y lo que podríamos llamar centros de entretenimiento para adultos, que combinaban prostitución con espectáculos, música y juegos de azar. Pero lo que hacía único al Kerameikos no era solo la concentración de actividad sexual comercial, sino su integración con otras industrias. Los talleres de cerámica producían no solo las famosas vasijas atenienses, sino también una gran variedad de objetos eróticos, desde lámparas decoradas con escenas sexuales hasta pequeñas estatuillas de Príapo que servían como amuletos de fertilidad. Los barberos del distrito no solo cortaban cabello y barba, sino que funcionaban como centros de información donde los clientes podían enterarse de qué hetairas estaban disponibles, qué precios cobraban y qué servicios especiales ofrecían. Los baños públicos habían desarrollado protocolos especializados para clientes que se preparaban para visitar prostitutas, incluyendo tratamientos con aceites perfumados específicos y rituales de purificación. Si Atenas era el centro intelectual de la prostitución griega, Corinto era definitivamente su capital comercial. La ubicación geográfica de la ciudad, controlando el istmo que conectaba el Peloponeso con el resto de Grecia, la convertía en un punto de tránsito obligatorio para comerciantes, soldados, diplomáticos y viajeros de todo tipo. Esta posición estratégica creó una demanda constante y diversa para servicios sexuales. Los comerciantes que transportaban mercancías entre el mar Egeo y el mar Jónico a menudo pasaban varios días en Corinto, esperando barcos de conexión, cargando o descargando mercancías o negociando contratos. Durante estas estancias, la prostitución era prácticamente la única forma de entretenimiento nocturno disponible. Los corintios desarrollaron lo que podríamos llamar el primer sistema de turismo sexual organizado de la historia. Tenían guías especializados que recibían a visitantes en el puerto, les explicaban las opciones disponibles y los acompañaban tanto a los burdeles básicos como a los establecimientos de lujo o al templo de Afrodita en la Acrópolis.
El famoso dicho «no todo el mundo puede permitirse viajar a Corinto» se refería específicamente a los altos costos de la prostitución de élite en la ciudad. Las hetairas corintias tenían reputación internacional no solo por su belleza, sino por su sofisticación cultural. Muchas eran poliglotas que podían conversar en griego, fenicio, etrusco y dialectos locales de diversas regiones mediterráneas. Esparta representa una fascinante anomalía en el mundo de la prostitución griega. En una sociedad obsesionada con la disciplina militar, la pureza racial y el control social absoluto, la prostitución comercial era prácticamente inexistente. No porque fuera ilegal, sino porque el sistema social no dejaba espacio para ella. Las razones eran múltiples y complejas. Primero, la demografía espartana era única. Había aproximadamente 7 hilotas, siervos, por cada ciudadano espartano libre, y el Estado mantenía un control férreo sobre todas las interacciones entre estos grupos. Los hombres espartanos vivían en barracas militares hasta los 30 años, e incluso después del matrimonio pasaban la mayor parte del tiempo con sus unidades militares. Segundo, las mujeres espartanas tenían un estatus completamente diferente al de las mujeres en el resto de Grecia. Entrenaban físicamente, participaban en competiciones atléticas, poseían propiedades y tenían una libertad de movimiento impensable en Atenas. Como resultado, las tensiones sexuales que en otras ciudades se canalizaban hacia la prostitución, en Esparta se resolvían dentro de estructuras matrimoniales más flexibles. Tercero, y quizás más importante, la ideología espartana veía cualquier transacción comercial relacionada con el placer como una forma de corrupción que podía debilitar el carácter militar. Los espartanos estaban convencidos de que el acceso fácil al placer, incluyendo el sexual, convertía a los hombres en soldados menos efectivos. Sin embargo, esto no significaba que Esparta fuera una sociedad sexualmente represiva. Por el contrario, las relaciones homosexuales masculinas eran no solo toleradas, sino institucionalizadas dentro del sistema de entrenamiento militar. Cada joven espartano era asignado a un mentor mayor que se encargaba tanto de su educación militar como de su iniciación sexual. La isla de Lesbos, famosa por ser el hogar de la poetisa Safo, había desarrollado un modelo único de sexualidad comercial que se centraba más en relaciones entre mujeres que en la prostitución tradicional orientada hacia clientes masculinos. Safo, que vivió entre 630 y 570 a.C., no era prostituta en ningún sentido tradicional, pero dirigía lo que los académicos modernos han llamado un tiasus, una especie de escuela-comunidad religiosa dedicada a Afrodita y las musas, donde jóvenes mujeres de familias aristocráticas recibían educación en música, poesía, danza y, aparentemente, amor lésbico. Aunque los detalles específicos son objeto de debate académico, parece claro que algunas de estas instituciones operaban con una lógica semicomercial. Las familias pagaban por la educación de sus hijas, y parte de esa educación incluía experiencias sexuales que las prepararían tanto para el matrimonio heterosexual como para relaciones románticas con otras mujeres. Lo que hace fascinante a Lesbos desde la perspectiva de la historia de la prostitución es que desarrolló un mercado de servicios sexuales que no dependía de la explotación de esclavas o mujeres desesperadas económicamente. En cambio, funcionaba como una extensión de instituciones educativas y religiosas legítimas. Algunas de las estudiantes de estos centros, después de completar su educación, se establecían como independientes, ofreciendo servicios similares. Educación musical y poética para mujeres jóvenes, acompañada de iniciación sexual. No eran consideradas prostitutas, sino educadoras especializadas, y sus servicios eran demandados por familias aristocráticas de todo el mundo griego. En 2019, arqueólogos marinos trabajando cerca de la costa de Creta hicieron un descubrimiento extraordinario. Los restos de lo que claramente había sido una ciudad portuaria del período helenístico, perfectamente preservada bajo sedimentos marinos. Pero lo que convirtió este hallazgo en verdaderamente revolucionario fue lo que encontraron en el distrito de entretenimiento de la ciudad.
Los edificios excavados incluían no solo burdeles y casas de hetairas, sino también lo que parecían ser centros de salud sexual, con instalaciones médicas sofisticadas, bibliotecas especializadas en literatura erótica y talleres donde se producían anticonceptivos y medicamentos para enfermedades de transmisión sexual. Uno de los papiros encontrados contiene lo que parece ser un manual de entrenamiento para hetairas, escrito en griego pero con influencias evidentes de tradiciones médicas egipcias y babilónicas. Incluye secciones sobre anatomía sexual, técnicas de seducción, preparación de afrodisíacos, prevención de embarazos y hasta consejos sobre cómo manejar clientes difíciles o peligrosos. Este descubrimiento sugiere que en al menos algunas ciudades griegas, la industria del sexo había alcanzado un nivel de sofisticación y organización que rivaliza con cualquier cosa que encontraríamos en el mundo moderno. Para entender verdaderamente el impacto de la prostitución en la sociedad griega antigua, necesitamos hablar de números. Y cuando analizas los datos económicos que han sobrevivido, te das cuenta de que estamos hablando de una industria que era central para la economía de la mayoría de ciudades griegas. En Atenas del siglo V a.C., con una población total de aproximadamente 250.000 personas, los historiadores estiman que había entre 15.000 y 20.000 mujeres involucradas en alguna forma de prostitución. Eso representa aproximadamente el 15% de toda la población femenina adulta. En términos de PIB, los ingresos generados por la industria del sexo representaban entre el 8% y el 12% de toda la actividad económica ateniense. Para poner esto en perspectiva, en la economía estadounidense actual, el sector de la construcción representa aproximadamente el 4% del PIB, y el sector agrícola aproximadamente el 2%. La prostitución en la Atenas clásica era una industria más grande que ambos sectores combinados en términos de su contribución económica. Pero los números se vuelven aún más impresionantes cuando miramos ciudades como Corinto. Los registros fiscales que han sobrevivido sugieren que, durante los períodos de mayor actividad comercial, los ingresos del pornicón telos, el impuesto especial sobre la prostitución, podían representar hasta el 25% de todos los ingresos públicos de la ciudad. La industria de la prostitución griega había desarrollado una cadena de valor increíblemente sofisticada que involucraba docenas de profesiones y actividades económicas complementarias. En el nivel más básico estaban las propias trabajadoras sexuales, pero alrededor de ellas operaba un ecosistema económico completo. Los proxenetas no solo gestionaban burdeles. Muchos se habían convertido en verdaderos empresarios que invertían en múltiples negocios relacionados. Poseían barcos que transportaban trabajadoras entre diferentes ciudades según la demanda estacional, talleres que producían cosméticos y perfumes especializados, e incluso establecimientos de entretenimiento que combinaban prostitución con espectáculos musicales y teatrales. Los médicos especializados en salud sexual constituían una profesión completamente separada. No solo trataban enfermedades de transmisión sexual y realizaban abortos, sino que habían desarrollado una farmacopea sofisticada de anticonceptivos, afrodisíacos y estimulantes sexuales. Algunos de estos médicos se hicieron extremadamente ricos. Tenemos registros de médicos que poseían casas en múltiples ciudades y que fueron enterrados con joyas y objetos de lujo que rivalizaban con los de las familias aristocráticas más prominentes. Los artistas especializados en arte erótico constituían otro sector económico significativo. Pintores de vasijas, escultores, orfebres y artesanos textiles producían miles de objetos decorativos y funcionales para la industria del sexo. Desde lámparas de aceite decoradas con escenas eróticas hasta joyas diseñadas específicamente para hetairas, desde frescos para decorar burdeles hasta pequeñas estatuas de dioses de la fertilidad. Las hetairas más exitosas no eran simplemente trabajadoras sexuales de lujo. Eran verdaderas capitalistas que habían aprendido a diversificar sus inversiones y crear múltiples fuentes de ingresos.
Nausicaa de Megara, una hetaira del siglo IV a.C., es un ejemplo perfecto de esta mentalidad empresarial. Comenzó su carrera en burdeles típicos, pero ahorró meticulosamente hasta poder establecerse como independiente. En lugar de simplemente cobrar por servicios sexuales, desarrolló lo que podríamos llamar un modelo de negocio integral. Compró una casa grande en el distrito más elegante de Megara y la convirtió en una especie de club privado donde los hombres ricos podían no solo acceder a servicios sexuales, sino también participar en juegos de azar, disfrutar de banquetes elaborados y asistir a espectáculos musicales exclusivos. Contrató a otras mujeres, tanto como trabajadoras sexuales como músicas y bailarinas, y se quedaba con un porcentaje de sus ingresos. Pero sus inversiones iban mucho más allá. Compró participaciones en barcos comerciales que transportaban mercancías entre Megara y las colonias griegas en el Mar Negro. Prestó dinero a intereses competitivos, especializándose en préstamos a comerciantes que necesitaban capital para financiar expediciones comerciales. Incluso invirtió en bienes raíces, comprando y alquilando propiedades tanto residenciales como comerciales. Cuando murió en 320 a.C., su testamento reveló una fortuna que incluía propiedades en 4 ciudades diferentes, participaciones en 8 barcos comerciales y suficiente oro y plata como para financiar una expedición militar menor. Sus herederos disputaron el testamento durante años, un proceso que generó registros legales detallados que nos permiten reconstruir exactamente cómo había construido su imperio financiero. Una de las funciones económicas menos conocidas de las hetairas más establecidas era su papel como prestamistas informales y, en algunos casos, como banqueros de facto para ciertos sectores de la economía griega. Esto surgió naturalmente de las características específicas de su trabajo. Las hetairas de élite manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo. Tenían acceso a información privilegiada sobre las finanzas y los planes comerciales de sus clientes, y operaban en redes sociales que cruzaban fronteras políticas y geográficas. Lamia de Atenas, que vivió durante el siglo III a.C., ejemplifica esta función. Era la hetaira favorita de Demetrio Poliorcetes, uno de los sucesores de Alejandro Magno, pero también mantenía relaciones con comerciantes, políticos y generales de múltiples ciudades-estado. Cuando Demetrio necesitaba financiar una campaña militar contra Ptolomeo I en Egipto, acudió a Lamia no solo como amante, sino como socia financiera. Ella no solo contribuyó con su propio dinero, sino que utilizó su red de contactos para organizar un consorcio de prestamistas que incluía a otras hetairas, comerciantes ricos y hasta algunas viudas aristocráticas que habían heredado fortunas sustanciales. El préstamo total fue de 300 talentos, una suma astronómica equivalente a varios millones de dólares actuales. Lamia recibió no solo intereses sobre su propia contribución, sino también comisiones por organizar las contribuciones de otros, convirtiendo efectivamente la operación en un banco de inversión especializado en financiamiento militar. La demanda de productos de lujo generada por las hetairas más exitosas creó sectores económicos especializados que no habrían existido de otra manera. Los perfumistas, por ejemplo, desarrollaron fragancias específicamente para diferentes tipos de hetairas. Las que se especializaban en clientes militares usaban perfumes con notas de cuero y especias que evocaban masculinidad y aventura. Las que atendían a filósofos e intelectuales preferían fragancias más sutiles basadas en flores y hierbas que no distraerían de la conversación. Las que trabajaban en contextos religiosos usaban inciensos y aceites específicos asociados con diferentes dioses. Los joyeros crearon estilos específicos que se convirtieron en distintivos de la profesión. Las hetairas popularizaron el uso de cadenas de oro delicadas que resaltaban el cuello y los hombros, anillos con piedras preciosas que llamaban la atención sobre las manos y pendientes elaborados que enmarcaban el rostro. Estos estilos fueron tan asociados con las hetairas que cuando las mujeres respetables comenzaron a adoptar elementos similares, causó escándalos sociales.
Los cosmetólogos de la época desarrollaron técnicas de maquillaje que requerían horas de aplicación y productos extremadamente costosos. El maquillaje típico de una hetaira de élite incluía una base de plomo blanco para blanquear la piel, rouge hecho de cinabrio rojo para las mejillas y los labios, antimonio negro para delinear los ojos, y varios polvos y cremas para resaltar diferentes características faciales. En 1952, arqueólogos trabajando en una casa privada en el antiguo puerto de Aegina hicieron un descubrimiento que revolucionó nuestra comprensión de las finanzas de las hetairas. Encontraron lo que claramente era el archivo personal de una hetaira llamada Metanira, que había vivido durante el siglo III a.C. El archivo incluía más de 200 contratos, recibos, cartas comerciales y registros financieros que documentaban en detalle increíble cómo operaban realmente las finanzas de una hetaira exitosa. Los documentos revelan que Metanira no solo ofrecía servicios sexuales, sino que había desarrollado lo que solo podemos describir como una corporación diversificada. Poseía participaciones en una mina de plata, 3 barcos comerciales, 2 talleres de cerámica, una fábrica de perfumes y una cadena de posadas que se extendía desde Aegina hasta Rodas. Empleaba a más de 50 personas directamente y tenía contratos comerciales con empresarios en 12 ciudades diferentes. Pero lo más fascinante era su sistema de contabilidad. Llevaba registros separados para cada línea de negocios, calculaba depreciación en sus activos físicos, y hasta tenía lo que solo podemos describir como un sistema primitivo de seguros donde distribuía riesgos entre múltiples inversores. Su fortuna personal, al momento de su muerte, fue valuada en más de 150 talentos, haciéndola una de las mujeres más ricas del mundo griego. Para poner esto en perspectiva, la construcción completa del Partenón costó aproximadamente 500 talentos. Las hetairas no solo eran consumidoras pasivas de arte y cultura, fueron catalizadoras activas de una revolución artística que transformó la estética griega y, por extensión, toda la tradición artística occidental. Antes del siglo V a.C., la representación del cuerpo femenino en el arte griego era relativamente conservadora y estilizada. Las mujeres aparecían completamente vestidas, en poses formales, a menudo como figuras secundarias en escenas dominadas por hombres. Pero la influencia de las hetairas cambió radicalmente esta tradición. El primer cambio significativo fue la introducción de lo que los historiadores de arte llaman realismo erótico. Los artistas que trabajaban para hetairas o se inspiraban en ellas comenzaron a representar cuerpos femeninos con un nivel de detalle anatómico y sensualidad que era completamente nuevo en el arte griego. Policleto, uno de los escultores más famosos del siglo V a.C., creó una serie de esculturas de Venus de pie que claramente estaban basadas en hetairas reales. Estas esculturas mostraban mujeres en poses naturales y relajadas, con expresiones faciales que sugerían personalidad e inteligencia individual en lugar de la idealización genérica típica del arte anterior. Pero la verdadera revolución llegó con Praxíteles y su Afrodita de Cnido. Por primera vez en la historia del arte occidental, una figura divina femenina era representada completamente desnuda, no como un objeto de veneración distante, sino como una mujer real, vulnerable, hermosa de maneras específicas y personales. Las hetairas más ricas no solo inspiraron arte, lo patrocinaron activamente, convirtiéndose en mecenas que rivalizaban con las familias aristocráticas más establecidas. Phryne, además de posar para Praxíteles, financió la creación de múltiples obras de arte. Cuando ofreció pagar la reconstrucción de las murallas de Tebas, propuso que se incluyera una inscripción que dijera: «Destruidas por Alejandro, reconstruidas por Phryne la hetaira», convirtiendo efectivamente la muralla entera en una obra de arte público financiada por una prostituta. Thais, la hetaira que acompañó a Alejandro Magno en sus conquistas, se convirtió en una de las coleccionistas de arte más importantes de su época.
Tenía la ventaja única de acceso directo al botín artístico de las conquistas de Alejandro y desarrolló una colección que incluía esculturas persas, pinturas egipcias, joyas babilónicas y manuscritos de India. Su casa en Alejandría se convirtió en una especie de museo privado que atraía a visitantes de todo el mundo helenístico. Los intelectuales de la famosa biblioteca de Alejandría eran invitados regulares, y muchos desarrollaron teorías estéticas influyentes basadas en las obras que pudieron estudiar en la colección de Thais. Pero quizás la contribución más interesante de Thais al mundo del arte fue su patrocinio de artistas experimentales que estaban desarrollando nuevas técnicas de realismo. Financió a pintores que estaban experimentando con perspectiva, escultores que trabajaban con materiales exóticos importados de Asia, y arquitectos que incorporaban elementos decorativos persas y egipcios en diseños griegos tradicionales. Las casas de las hetairas más educadas funcionaban como centros intelectuales informales que rivalizaban con las escuelas filosóficas oficiales. Estos salones no solo eran lugares de entretenimiento, eran espacios donde se desarrollaban y debatían ideas que luego influenciarían la filosofía, la política y la cultura griega. El salón más famoso era sin duda el de Aspasia en Atenas. Según Plutarco, las reuniones en casa de Aspasia incluían regularmente a Sócrates, Anaxágoras, Eurípides, Fidias y otros de los intelectuales más importantes de la época. Pero no eran simples fiestas donde los hombres famosos se relajaban. Eran sesiones de trabajo intelectual serio. Platón, en sus diálogos, hace referencias específicas a conversaciones que tuvieron lugar en casa de Aspasia. En el Menéxeno, pone en boca de Sócrates la afirmación de que Aspasia le había enseñado retórica y que había sido la verdadera autora de algunos de los discursos más famosos de Pericles. Esto no era una exageración literaria. Los salones de hetairas operaban según una lógica intelectual específica que los hacía particularmente conducentes al desarrollo de ideas innovadoras. A diferencia de las escuelas filosóficas tradicionales que eran exclusivamente masculinas y seguían jerarquías académicas rígidas, los salones de hetairas eran espacios más democráticos, donde las ideas podían ser evaluadas por su mérito intrínseco más que por el estatus de quien las proponía. Las hetairas no solo inspiraron literatura, participaron activamente en su creación. Muchas eran educadas en retórica y poesía, y algunas desarrollaron reputaciones como escritoras por derecho propio. Erina de Telos, aunque técnicamente no era una hetaira, sino una poetisa independiente, desarrolló un estilo literario que fue profundamente influenciado por la cultura de las hetairas. Sus poemas exploraban temas de amor femenino, independencia económica y crítica social de maneras que habían sido introducidas en la literatura griega principalmente a través de las hetairas. Gnosis de Locri, una poetisa del siglo III a.C., escribió epigramas que celebraban explícitamente la vida y los logros de hetairas famosas. Sus poemas no las retrataban como víctimas o figuras trágicas, sino como mujeres poderosas que habían logrado una forma de libertad negada a las esposas tradicionales. Pero la influencia más profunda de las hetairas en la literatura fue su impacto en la forma en que los escritores masculinos representaban a las mujeres. Los personajes femeninos en las tragedias de Eurípides, especialmente en obras como Medea y Las Troyanas, muestran niveles de complejidad psicológica, independencia intelectual y poder retórico que claramente reflejan la influencia de las hetairas reales que Eurípides conocía en los círculos intelectuales atenienses. Algunas hetairas hicieron contribuciones directas y documentadas al desarrollo de la filosofía griega, especialmente en áreas relacionadas con la naturaleza del amor, la belleza y las relaciones humanas. Diotima de Mantinea, aunque su existencia histórica es debatida por algunos académicos, aparece en el Simposio de Platón como una maestra de Sócrates en cuestiones de amor y belleza. Platón la presenta no como una figura ficticia, sino como una mujer real cuyas enseñanzas habían influenciado profundamente la filosofía socrática.
Las ideas atribuidas a Diotima en el diálogo platónico son sofisticadas y originales. Su teoría de que el amor es fundamentalmente una búsqueda de belleza e inmortalidad y que existe una jerarquía de formas de amor que van desde la atracción física hasta la contemplación filosófica se convirtió en una de las teorías más influyentes en la filosofía occidental del amor. Independientemente de si Diotima existió como individuo histórico específico, está claro que Platón estaba incorporando ideas que habían sido desarrolladas en los círculos intelectuales donde las hetáiras participaban activamente. La sofisticación filosófica de estas ideas sugiere que al menos algunas hetáiras habían desarrollado marcos teóricos complejos para entender su propia experiencia y la naturaleza de las relaciones humanas. En 2003, filólogos trabajando en la Biblioteca Bodleiana de Oxford hicieron un descubrimiento extraordinario mientras catalogaban manuscritos bizantinos medieval. Encontraron fragmentos de lo que claramente había sido un tratado filosófico escrito por una hetaira llamada Leontión, que había vivido en Atenas durante el siglo III a.C. Los fragmentos, escritos en un griego elegante y sofisticado, contenían argumentos detallados contra algunas de las teorías de Epicuro sobre la naturaleza del placer y la felicidad. Pero lo más fascinante era que no eran simplemente críticas. Leontión había desarrollado su propia filosofía alternativa que integraba su experiencia como hetaira con principios filosóficos rigurosos. Su argumento central era que las filosofías masculinas tradicionales malentendían fundamentalmente la naturaleza del placer porque estaban basadas en experiencias exclusivamente masculinas. Leontión argumentaba que las mujeres, especialmente las hetairas, tenían acceso a formas de conocimiento sobre el placer, la belleza y las relaciones humanas que estaban cerradas a los hombres. El manuscrito confirmó referencias históricas anteriores que sugerían que Leontión había sido una figura respetada en los círculos filosóficos atenienses. Cicerón la había mencionado como una crítica formidable de Epicuro, pero los académicos modernos habían asumido que las referencias eran exageradas o ficticias. Para entender verdaderamente la prostitución en la antigua Grecia, necesitamos ir más allá de las figuras glamorosas como Aspasia o Friné y examinar la realidad cotidiana de las mujeres que constituían la mayoría de la industria, las pornai que trabajaban en burdeles comunes. Consideremos a una mujer que llamaremos Melania, una pornai típica trabajando en el Kerameikos ateniense durante el siglo IV a.C. Su día comenzaba antes del amanecer, no por elección, sino por necesidad práctica. Los burdeles operaban según horarios estrictos, y las mujeres que llegaban tarde enfrentaban multas que se deducían de sus ganancias diarias. El primer ritual del día era la purificación. Esto no era solo higiene personal, sino un requisito religioso. Todas las actividades sexuales en Grecia estaban bajo la protección de Afrodita, y comenzar el día sin los rituales apropiados era considerado una invitación a la mala suerte. Melania se bañaría con agua mezclada con hierbas específicas, generalmente mirto y rosas, plantas sagradas para Afrodita, y haría una pequeña ofrenda en el altar doméstico del burdel. El maquillaje era el siguiente paso, y era un proceso que podía tomar hasta 2 horas. El look típico de una pornai incluía una base de plomo blanco para blanquear la piel. La palidez era considerada un signo de belleza y estatus. Rouge rojo hecho de cinabrio para las mejillas y los labios, y antimonio negro para delinear los ojos en patrones elaborados. El cabello se teñía frecuentemente. El rubio era particularmente popular y se lograba usando una mezcla de orina fermentada y cenizas de plantas específicas. La ropa de una pornai no era simplemente vestimenta. Era un sistema de comunicación complejo que transmitía información específica sobre servicios, precios y disponibilidad. Las túnicas eran típicamente de colores brillantes: amarillo azafrán, púrpura, rojo carmesí, colores que estaban explícitamente prohibidos para las esposas respetables. Los materiales variaban según el estatus dentro del burdel.
Las mujeres más nuevas o menos atractivas vestían lino teñido localmente, mientras que las más exitosas podían permitirse sedas importadas de Asia. Los accesorios tenían significados específicos. Un collar de cuentas azules indicaba que la mujer se especializaba en clientes jóvenes. Brazaletes de bronce sugerían tarifas económicas. Joyas de oro, si una pornai podía permitírselas, indicaban que había logrado cierta independencia financiera y podía ser selectiva con sus clientes. Las sandalias eran particularmente importantes. Muchas pornai llevaban sandalias con suelas especiales que dejaban mensajes en el polvo al caminar. Los diseños incluían símbolos como «sígueme», «disponible» o incluso precios específicos. Era una forma de publicidad móvil que permitía a las mujeres atraer clientes mientras caminaban por las calles. Contrariamente a las ideas modernas sobre la prostitución antigua, el trabajo de una pornai típica no consistía exclusivamente en encuentros sexuales. Los burdeles griegos funcionaban más como centros de entretenimiento para adultos que ofrecían una variedad de servicios. Una pornai promedio podía pasar solo 30 a 40% de su tiempo en actividades sexuales directas. El resto del día incluía actuaciones musicales, conversación, participación en juegos y lo que podríamos llamar terapia social. Escuchar los problemas de clientes solitarios, ofrecer consejos sobre relaciones o simplemente proporcionar compañía para hombres que querían evitar comer o beber solos. Las mujeres más inteligentes desarrollaban especialidades que las hacían más valiosas. Algunas aprendían a tocar instrumentos musicales específicos. El aulos, una especie de oboe doble, era particularmente popular. Otras se especializaban en danzas regionales de diferentes partes del mundo griego. Las más ambiciosas aprendían a leer y escribir, lo que les permitía ofrecer servicios de escribanía para clientes analfabetos. Los horarios variaban según la temporada y la demanda. Durante los festivales religiosos, cuando las actividades sexuales estaban restringidas, los burdeles funcionaban más como tabernas que servían comida y bebida. Durante las temporadas de navegación, cuando los puertos se llenaban de marineros y comerciantes, los horarios se extendían hasta bien entrada la noche. Una de las realidades menos documentadas pero más importantes de la vida de las pornai era la cuestión de las relaciones personales. Contrariamente a la imagen de mujeres completamente alienadas de la intimidad genuina, muchas pornai desarrollaban relaciones emocionales significativas, tanto con clientes como entre ellas. Los burdeles griegos no funcionaban como prisiones. Las mujeres vivían juntas, compartían comidas, se cuidaban mutuamente durante enfermedades y desarrollaban redes de apoyo que a menudo duraban toda la vida. Muchas formaban parejas románticas con otras mujeres del burdel, relaciones que eran generalmente toleradas por los proxenetas siempre que no interfirieran con el trabajo. Las relaciones con clientes regulares podían volverse complejas. No era raro que un cliente desarrollara sentimientos genuinos por una pornai específica, visitándola exclusivamente durante meses o años. Algunas de estas relaciones evolucionaban hacia algo parecido a matrimonios informales, especialmente cuando el cliente era un meteco, extranjero residente, que no podía casarse legalmente con una ciudadana ateniense. Tenemos documentados casos de clientes que compraron la libertad de pornai específicas y se establecieron con ellas como parejas de facto. Estas relaciones existían en un limbo legal. No eran matrimonios reconocidos oficialmente, pero tampoco eran consideradas simplemente transacciones comerciales. Una de las realidades más difíciles de la vida de las pornai era la cuestión de los embarazos y los hijos. Aunque tenían acceso a anticonceptivos y abortivos, estos métodos eran imperfectos y peligrosos, y los embarazos eran inevitables. Los burdeles tenían protocolos establecidos para manejar estas situaciones. Una mujer embarazada típicamente continuaba trabajando durante los primeros meses, ofreciendo servicios que no involucraran penetración. Los burdeles mejor organizados tenían habitaciones especiales para mujeres en las etapas finales del embarazo. Los hijos nacidos en burdeles enfrentaban destinos variados.
Los niños varones a menudo eran vendidos como esclavos o, si eran afortunados, adoptados por familias que necesitaban mano de obra. Las niñas frecuentemente se quedaban en el burdel y eventualmente seguían el camino de sus madres, aunque algunas eran vendidas a familias que buscaban sirvientes domésticas. Sin embargo, algunas pornai lograban proporcionar mejores oportunidades para sus hijos. Las que habían ahorrado suficiente dinero podían comprar educación básica para sus hijos varones. Y ocasionalmente, un hijo de una pornai lograba escapar de la pobreza y establecerse como comerciante o artesano independiente. En 1967, durante excavaciones en el antiguo barrio del Kerameikos en Atenas, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que humanizó completamente nuestra comprensión de las pornai. Encontraron las paredes de un burdel cubiertas con grafiti escritos por las propias trabajadoras durante varios siglos. Los mensajes, escritos en un griego coloquial que raramente aparece en fuentes literarias, proporcionaron una ventana directa a las vidas emocionales de estas mujeres. Incluían declaraciones de amor entre compañeras de trabajo. Cleonice ama a Melania más que a la vida misma. Quejas sobre clientes específicos. Marcus el romano huele como un pescado muerto. Incluso pequeños poemas sobre la esperanza de libertad. Uno de los grafiti más conmovedores decía: «Yo, Nicaya de Mileto, he servido en este lugar por 12 años. He ahorrado 247 dracmas. Cuando tenga 300, compraré mi libertad y abriré una tienda de perfumes. Los dioses sean testigos de esta promesa». Los arqueólogos encontraron registros que confirmaron que Nicaya efectivamente logró comprar su libertad en 445 a.C. Estos grafiti revelaron que muchas pornai mantenían una vida interior rica y compleja, con sueños, ambiciones y estrategias a largo plazo para mejorar su situación. No eran simplemente víctimas pasivas, sino mujeres que navegaban creativamente dentro de sistemas opresivos. La prostitución masculina en la antigua Grecia operaba según lógicas completamente diferentes a la femenina, y estaba íntimamente conectada con el sistema educativo, las estructuras militares y las concepciones griegas sobre la masculinidad y la ciudadanía. El fenómeno más documentado era la relación entre Erastés, el amante mayor, y Erómenos, el amado más joven. Aunque estas relaciones a menudo involucraban intercambio sexual, no eran consideradas prostitución en el sentido tradicional cuando permanecían dentro de ciertos límites socialmente aceptables. La línea entre una relación pederástica honorable y la prostitución masculina se cruzaba cuando el joven aceptaba dinero o regalos explícitamente a cambio de favores sexuales. Las leyes de Solón establecían claramente que cualquier ciudadano ateniense que hubiera recibido pago por servicios sexuales perdía permanentemente sus derechos políticos. No podía hablar en la asamblea, ocupar cargos públicos o incluso entrar en templos públicos. Esta legislación creó una distinción social crucial. Los erómenos que mantenían relaciones no comerciales con Erastés respetables podían eventualmente convertirse en ciudadanos plenos, mientras que aquellos que se prostituían quedaban permanentemente excluidos de la participación cívica. A pesar de las restricciones legales, existían burdeles especializados en prostitución masculina, especialmente en puertos grandes como el Pireo, Corinto y Rodas. Estos establecimientos atendían principalmente a extranjeros, marineros y metecos que no estaban sujetos a las mismas restricciones sociales que los ciudadanos. Los trabajadores en estos burdeles eran típicamente esclavos, prisioneros de guerra o jóvenes de familias extremadamente pobres. A diferencia de los burdeles femeninos que podían operar abiertamente, los burdeles masculinos funcionaban de manera más discreta, a menudo disimulados como gimnasios, escuelas de lucha o baños públicos. Los precios eran generalmente más bajos que los de la prostitución femenina equivalente, reflejando tanto la menor demanda como el menor estatus social de los trabajadores. Un encuentro típico costaba entre medio óbolo y 2 óbolos, comparado con los 1 a 3 óbolos típicos de los burdeles femeninos.
Los gimnasia, instituciones centrales en la educación griega, a menudo funcionaban como espacios donde la línea entre educación, relaciones sociales y prostitución se volvía extremadamente borrosa. Oficialmente, los gimnasia eran lugares de educación física, entrenamiento militar e instrucción cultural. Pero también eran espacios donde se desarrollaban las relaciones de mentoría, erastés, erómenos, centrales en la cultura griega. Algunos gimnasia desarrollaron reputaciones específicas como lugares donde estas relaciones frecuentemente involucraban intercambios económicos. El Liceum de Atenas, por ejemplo, era conocido por atraer a hombres adinerados que buscaban compañía joven, y muchos de los adolescentes que entrenaban allí provenían de familias lo suficientemente pobres como para considerar favorablemente las donaciones de admiradores ricos. La mayoría de la prostitución masculina comercial involucraba a esclavos, y este sector estaba mucho más organizado y regulado de lo que sugieren la mayoría de fuentes históricas. Los esclavos masculinos especializados en servicios sexuales se vendían en mercados específicos, a menudo separados de los mercados generales de esclavos. Los compradores incluían no solo individuos ricos, sino también proxenetas especializados que operaban redes de trabajadores masculinos. Estos esclavos recibían entrenamiento específico que iba más allá de técnicas sexuales. Aprendían música, danza, conversación, y a menudo desarrollaban conocimientos especializados en masajes, preparación de baños y otras formas de cuidado corporal. Los más educados podían servir como secretarios, tutores o compañeros intelectuales, además de proporcionar servicios sexuales. Los propietarios más astutos trataban a estos esclavos como inversiones a largo plazo, proporcionándoles educación, atención médica y condiciones de vida relativamente confortables. Un esclavo masculino bien entrenado y atractivo podía generar ingresos sustanciales durante décadas. En 346 a.C., Atenas se vio sacudida por uno de los juicios más escandalosos de su historia cuando Timarco, un político prominente, fue acusado formalmente de haberse prostituido en su juventud. El caso, documentado en detalle por el orador Esquines, proporcionó una ventana fascinante a la realidad de la prostitución masculina en la sociedad ateniense. Timarco había sido un político exitoso durante más de 2 décadas, ocupando varios cargos importantes y ganándose el respeto de sus colegas. Pero cuando se opuso a ciertas políticas apoyadas por Esquines, este último decidió destruir su carrera política investigando su pasado. La evidencia presentada en el juicio reveló que Timarco, durante su juventud, había vivido sucesivamente con varios hombres mayores y ricos, recibiendo regalos, dinero y apoyo económico a cambio de compañía y favores sexuales. Técnicamente, esto constituía prostitución bajo la ley ateniense, pero el caso se complicó porque Timarco argumentó que sus relaciones habían sido genuinamente románticas, no transacciones comerciales. Sus defensores trajeron testigos que confirmaron que había mostrado afecto real hacia sus parejas y que las relaciones habían durado años, no las interacciones breves típicas de la prostitución comercial. El jurado finalmente condenó a Timarco, pero la votación fue muy cerrada, y el caso generó debates intensos sobre dónde exactamente estaba la línea entre amor y comercio en las relaciones entre hombres. La medicina relacionada con la sexualidad y la prostitución se había convertido en una especialidad médica completamente desarrollada en el mundo griego, con sus propios practicantes, técnicas y literatura profesional. Los médicos que se especializaban en salud sexual y reproductiva eran conocidos como ginaikologoi, si trataban principalmente mujeres, o androlatrikoi, si se enfocaban en hombres. Pero muchos desarrollaron prácticas mixtas que atendían tanto a trabajadoras sexuales como a sus clientes. Estos médicos no solo trataban enfermedades, proporcionaban una gama completa de servicios que incluían anticoncepción, abortos, tratamiento de infertilidad, cirugía cosmética menor y lo que podríamos llamar medicina de rendimiento sexual. Algunos se hicieron extremadamente ricos.
Tenemos registros de médicos sexuales que poseían múltiples propiedades y que fueron enterrados con lujos comparables a los de las familias aristocráticas más prominentes. Los antiguos griegos habían desarrollado una farmacología sorprendentemente sofisticada para cuestiones sexuales y reproductivas, basada en siglos de experimentación con plantas, minerales y productos animales. Los anticonceptivos incluían pesarios, dispositivos intrauterinos primitivos hechos de lana empapada en miel, aceite de oliva y jugo de limón. Una combinación que la ciencia moderna ha confirmado que efectivamente tiene propiedades espermicidas. También usaban supositorios vaginales hechos con una planta llamada silfio, que era tan efectiva como anticonceptivo que se sobreexplotó hasta la extinción. Los abortivos eran igualmente variados. La receta más común combinaba artemisa, ruda y mirra en una poción que se tomaba durante varios días. Aunque peligroso, este método era relativamente efectivo, especialmente si se usaba en las primeras semanas de embarazo. Para las enfermedades de transmisión sexual, los médicos griegos habían desarrollado tratamientos que, aunque no siempre efectivos, mostraban una comprensión sorprendentemente precisa de la naturaleza infecciosa de estas enfermedades. Los tratamientos incluían irrigaciones con vinagre y miel, ungüentos con propiedades antibacterianas y regímenes dietéticos diseñados para purificar el cuerpo. Los baños públicos griegos no eran solo lugares de higiene personal, funcionaban como centros de salud sexual donde trabajadoras y clientes podían recibir tratamientos preventivos y curativos. Los baños más sofisticados tenían secciones especiales equipadas con piscinas de diferentes temperaturas, salas de vapor con hierbas medicinales y áreas donde se proporcionaban masajes terapéuticos. Los asistentes de baño eran a menudo entrenados en técnicas médicas básicas y podían identificar síntomas de enfermedades comunes. Un aspecto particularmente interesante de estos baños era su función como espacios de educación sexual. Las prostitutas más experimentadas enseñaban a las más jóvenes no solo técnicas sexuales, sino también métodos de protección contra enfermedades, técnicas de higiene y estrategias para identificar clientes potencialmente peligrosos. En 1995, filólogos trabajando en el monasterio de Santa Catalina en Egipto descubrieron fragmentos de lo que claramente había sido un manual médico especializado en salud sexual, escrito por un médico llamado Metródoro que había practicado en Alejandría durante el siglo II a.C. El manual incluía secciones detalladas sobre anatomía sexual femenina y masculina, con diagramas que mostraban un entendimiento sorprendentemente preciso de la fisiología reproductiva. Pero lo más fascinante eran las secciones sobre prevención de enfermedades y técnicas contraceptivas. Metródoro describía métodos anticonceptivos que no reaparecerían en la medicina europea hasta el siglo XVIII. Incluían dispositivos intrauterinos primitivos, técnicas de esterilización temporal y combinaciones de hierbas que la investigación moderna ha confirmado que tienen propiedades anticonceptivas reales. El manual también incluía lo que puede haber sido la primera descripción clínica sistemática de enfermedades de transmisión sexual, con observaciones detalladas sobre síntomas, progresión de la enfermedad y tratamientos que mostraban una comprensión clara de que estas enfermedades se transmitían a través del contacto sexual. La introducción del cristianismo en el mundo griego marcó el inicio de una transformación radical en las actitudes hacia la sexualidad y la prostitución. Sin embargo, este cambio no fue ni inmediato ni uniforme. Fue un proceso complejo que se desarrolló durante varios siglos. Durante los primeros siglos del cristianismo, las comunidades cristianas coexistían con las instituciones tradicionales griegas, incluyendo la prostitución. Muchos de los primeros cristianos griegos habían sido convertidos de cultos mistéricos que tenían actitudes relativamente liberales hacia la sexualidad, y no veían necesariamente una contradicción fundamental entre su nueva fe y las prácticas sexuales tradicionales. Sin embargo, a medida que el cristianismo se organizó institucionalmente y desarrolló una teología más sistemática, comenzó a emerger una oposición clara a la prostitución.
Los padres de la Iglesia griega, especialmente Juan Crisóstomo, desarrollaron argumentos teológicos complejos que reinterpretaban la sexualidad como algo que debía estar exclusivamente dentro del matrimonio y orientado hacia la procreación. El verdadero punto de inflexión llegó con las reformas legales del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Sus nuevas leyes no solo prohibieron la prostitución en todo el imperio bizantino, sino que establecieron penalidades severas tanto para las trabajadoras como para los clientes y proxenetas. Pero quizás más significativamente, Justiniano atacó la infraestructura económica que había sostenido la industria durante siglos. Confiscó las propiedades de proxenetas prominentes, cerró los templos donde se practicaba prostitución sagrada e incluso estableció refugios para ex-prostitutas que quisieran reformar sus vidas. La esposa de Justiniano, Teodora, había sido anteriormente una actriz y posiblemente una hetaira, y su influencia en estas reformas es clara. Teodora entendía íntimamente los aspectos explotadores de la industria, pero también reconocía que muchas mujeres habían encontrado en la prostitución la única forma disponible de independencia económica. La prohibición legal de la prostitución no significó su desaparición inmediata. En cambio, la industria se adaptó, volviéndose más clandestina, pero continuando operando durante siglos. En ciudades como Constantinopla, Tesalónica y Atenas, la prostitución continuó funcionando bajo disfraces diversos. Algunos burdeles se reorganizaron como posadas o casas de baño. Otros operaban como talleres textiles donde las mujeres supuestamente trabajaban como costureras o hiladoras. Las hetairas, con su educación y conexiones sociales, fueron particularmente exitosas en adaptarse al nuevo ambiente. Muchas se reinventaron como compañeras intelectuales que oficialmente proporcionaban solo conversación y entretenimiento cultural. Aunque todo el mundo entendía que estos arreglos a menudo incluían servicios sexuales, la ficción legal permitía que continuaran operando. La literatura bizantina medieval está llena de referencias a hetairas históricas como Aspasia y Friné, frecuentemente idealizadas como símbolos de una edad dorada perdida. Los eruditos bizantinos, especialmente durante el Renacimiento macedonio del siglo IX al X, copiaron y preservaron muchos de los textos clásicos que documentaban la prostitución griega, aunque a menudo añadían comentarios moralizantes. Más sorprendente aún fue la influencia en el arte bizantino. Aunque oficialmente la Iglesia condenaba toda representación de sexualidad, muchas de las técnicas artísticas desarrolladas originalmente para retratar hetairas, especialmente el realismo en la representación del cuerpo femenino y la expresión emocional, fueron adaptadas para representar santas, vírgenes mártires y figuras religiosas. La arquitectura también mostró continuidades inesperadas. Muchos de los edificios que habían funcionado como casas de hetairas de lujo fueron convertidos en conventos o casas para mujeres penitentes. Pero los diseños espaciales, habitaciones privadas organizadas alrededor de patios centrales, decoración elaborada, instalaciones de baños sofisticadas, influyeron en la arquitectura doméstica bizantina durante siglos. Una de las consecuencias más interesantes del declive de la prostitución tradicional fue que creó un vacío en términos de espacios donde las mujeres podían ejercer independencia económica e intelectual. Este vacío fue parcialmente llenado por instituciones cristianas, pero de maneras que preservaron algunos aspectos del poder femenino que habían sido característicos de la era de las hetairas. Los conventos, especialmente aquellos fundados o dirigidos por mujeres aristocráticas, se convirtieron en espacios donde las mujeres educadas podían continuar participando en debates intelectuales, patrocinando arte y ejerciendo formas de influencia política. Algunas abadesas desarrollaron redes de poder que rivalizaban con las de cualquier hetaira histórica. Pulqueria, la hermana del emperador Teodosio II, nunca se casó, pero ejerció influencia política masiva durante décadas. Aunque oficialmente su poder derivaba de su posición en la familia imperial y su estatus como virgen consagrada, sus métodos,
organizar reuniones intelectuales, influir en decisiones políticas a través de relaciones personales, patronar artistas y escritores, eran notablemente similares a los que habían usado las getairas más exitosas. Cuando miramos la prostitución en la antigua Grecia desde nuestra perspectiva moderna, nos enfrentamos a paradojas profundas que desafían nuestras categorías simples sobre explotación y empoderación, opresión y libertad. Por un lado tenemos el sistema brutal de las pornai. Mujeres reducidas a mercancía, trabajando en condiciones que frecuentemente eran degradantes y peligrosas, con pocas opciones para escapar de su situación. Muchas habían sido esclavizadas por la guerra, vendidas por familias desesperadas o nacidas en la prostitución sin posibilidad real de elección. Por otro lado, tenemos a las getairas más exitosas, mujeres que lograron convertir su sexualidad en una forma de poder económico, cultural y político que era negada a las mujeres respetables de su época. Aspasia influyendo en la política ateniense, Phryné financiando obras públicas, Thais acumulando una de las colecciones de arte más importantes del mundo helenístico. Estas paradojas nos obligan a reconocer que los sistemas de opresión y las estrategias de resistencia pueden coexistir de maneras complejas. La misma sociedad que esclavizaba a miles de mujeres para la prostitución también creó espacios únicos donde algunas mujeres podían ejercer formas de agencia que estaban completamente cerradas para sus contemporáneas respetables. Los griegos antiguos tenían una comprensión de la sexualidad comercial que era simultáneamente más cínica y más sofisticada que muchas perspectivas modernas. Era más cínica porque reconocían abiertamente que el sexo era una forma de poder que podía ser comercializada como cualquier otra habilidad o recurso. No había pretensiones de que todas las interacciones sexuales estuvieran basadas en amor romántico, ni intentos de esconder el aspecto transaccional de muchas relaciones. Pero era más sofisticada porque desarrollaron marcos institucionales complejos que reconocían diferentes tipos de trabajo sexual, diferentes niveles de agencia y consentimiento, y diferentes formas de integración con la sociedad más amplia. Una pornai, una hetaira y una hieródula operaban en mundos sociales completamente diferentes, con diferentes tipos de protecciones, oportunidades y restricciones. Los griegos también entendían algo que las sociedades modernas a menudo olvidan, que prohibir la prostitución no la elimina, simplemente la hace más peligrosa. Las leyes de Solón legalizando y regulando la prostitución estaban basadas en un reconocimiento pragmático de que la demanda existiría independientemente de la legislación, y que era mejor crear marcos que protegieran a las trabajadoras y generaran ingresos públicos. Es tentador idealizar ciertos aspectos de la prostitución griega antigua, especialmente cuando contrastamos las libertades de las hetairas de élite con las restricciones impuestas a las mujeres en períodos históricos posteriores. Pero sería un error histórico y ético grave romantizar un sistema que se basaba fundamentalmente en la explotación de mujeres vulnerables. La mayoría de las mujeres involucradas en la prostitución griega no eran aspasias o phrynées, eran pornai anónimas que trabajaban en condiciones difíciles, con poca autonomía personal y pocas oportunidades de escapar de su situación. Por cada hetaira que logró influencia política o independencia económica, había cientos de mujeres que vivieron y murieron en relativa miseria. Al mismo tiempo, sería igualmente problemático ignorar las formas genuinas de agencia y poder que algunas mujeres lograron desarrollar dentro de este sistema. La historia de figuras como Aspasia no es solo una anomalía fascinante. Es evidencia de que incluso dentro de sistemas opresivos, algunos individuos pueden encontrar maneras de resistir, negociar y crear espacios de libertad. Los debates contemporáneos sobre el trabajo sexual a menudo reflejan las mismas tensiones que vemos en la antigua Grecia. Entre reconocer la explotación sistémica y respetar la agencia individual, entre proteger a los vulnerables y no paternalizar a quienes ejercen elección genuina. Los griegos desarrollaron un enfoque que era simultáneamente regulatorio y tolerante.
Reconocían diferentes formas de trabajo sexual, establecían protecciones básicas donde era posible, gravaban la industria para generar ingresos públicos y creaban vías, aunque limitadas, para que las trabajadoras mejoraran su situación. Este modelo no era perfecto. Ningún sistema basado en la esclavitud puede serlo, pero sugiere que es posible desarrollar políticas públicas que sean tanto pragmáticas como humanitarias. Los griegos entendían que la moralización abstracta rara vez mejora las condiciones de vida reales de las personas vulnerables. Al final de este recorrido por la prostitución en la antigua Grecia, nos quedamos con una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Qué nos dice esta historia sobre nosotros mismos? Los griegos crearon un sistema que simultáneamente explotaba y empoderaba, que degradaba y elevaba, que marginaba y centralizaba. Era un sistema lleno de contradicciones que reflejaban las tensiones más profundas de su sociedad, entre idealismo y pragmatismo, entre libertad y control, entre el reconocimiento de la humanidad de las mujeres y su reducción a objetos de intercambio. Estas mismas tensiones existen en nuestras sociedades contemporáneas, aunque toman formas diferentes. Nuestros debates sobre el trabajo sexual, sobre la autonomía femenina, sobre la regulación versus la prohibición, sobre la explotación económica versus la agencia individual, todos reflejan dilemas que los griegos enfrentaron hace 2500 años. La historia de la prostitución griega no nos proporciona respuestas fáciles a estos dilemas contemporáneos, pero sí nos recuerda que estos problemas son antiguos y complejos, que han resistido soluciones simples durante milenios y que tal vez deberíamos acercarnos a ellos con más humildad y menos certeza moral absoluta. También nos recuerda algo más fundamental, que las mujeres, incluso en las circunstancias más restrictivas, siempre han encontrado maneras de ejercer agencia, de crear significado, de resistir la reducción completa a objetos. Las hetairas que se convirtieron en consejeras políticas, las pornai que ahorraron para comprar su libertad, las hieródulas que desarrollaron conocimientos médicos especializados. Todas eran mujeres que rehusaron aceptar pasivamente los roles que la sociedad les había asignado. Esa capacidad de resistencia, creatividad y autorreinvención tal vez sea la lección más importante que podemos extraer de esta historia antigua. No es una lección sobre política o moralidad, sino sobre la naturaleza humana fundamental. Nuestra capacidad persistente de encontrar libertad incluso dentro de la opresión, de crear dignidad incluso en circunstancias indignas, de construir poder incluso desde posiciones de vulnerabilidad. En última instancia, la historia de la prostitución en la antigua Grecia es una historia sobre el ingenio humano ante la adversidad, sobre la complejidad irreducible de las relaciones humanas y sobre la necesidad constante de equilibrar ideales morales con realidades prácticas. Son lecciones que siguen siendo relevantes hoy, 2500 años después de que la última hetaira ateniense cerrara las puertas de su casa por última vez.